Bien, vamos a nuestra segunda entrevista, que vamos a hablar de economía, que es un tema muy importante, con un experto en economía nacional, pero también internacional, Luis Palma Cané. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Seferino? Un gusto, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto, el gusto es mío, porque Bueno, gracias. quería hablar con usted, porque vamos a tener que hablar y repetir la oportunidad que el mundo nos está dando de nuevo a Argentina, pero me gustaría que le explicara a usted, que la explicará mejor que yo, seguramente. Pero cómo no, el título es ese, la oportunidad que está teniendo la Argentina desde hace tiempo por ser productora de básicamente de alimentos, con una crisis alimentaria en el mundo que hay de 1.000 millones de habitantes que son indigentes directamente, vale decir que no les alcanza suficientemente la alimentación, y además tenemos una fuente de energía fenomenal que es las reservas de gas no convencional en Vaca Muerta, que somos la tercera reserva en el mundo. Pero fíjese que por todas las macanas y los errores de política que venimos haciendo desde los últimos 60 años como mínimo con políticas populistas, resulta que no podemos aprovechar las exportaciones de alimentos porque tenemos pisado a los sectores primarios con impuestos, retenciones, etcétera, y no solamente con respecto al otro factor de ventaja comparativa que tenemos, que es obviamente el tema energético, bueno, pues no solo no exportamos, sino que tenemos que importar, porque hace 10 años que estamos por hacer un gasoducto y Sí, no podemos empezarlo, digamos, ¿no? De claro. manera que mi conclusión es muy clara, las oportunidades están, ¿por qué no las aprovechamos? No es por la sinarquía o los Claro. factores de poder internacionales, sino por un tema absolutamente endógeno, que son nuestros errores y horrores de política, que nos han llevado entonces a no poder participar o aprovechar esta oportunidad, que evidentemente se va a ir licuando en el tiempo porque los precios que en este momento tienen las commodities agrícolas y energéticas están impulsadas mucho por el conflicto geopolítico de la criminal invasión rusa. Esto no va a durar toda la vida y Claro. por lo tanto hemos perdido el tren expreso. Esperemos poder subirnos a un tren normal dentro de poco tiempo. Ahora, el paso que vamos, cada vez vamos peor en este país, lamentablemente. Sí, doctor Palma Cané, pero sin embargo ahora hay como un consenso, por lo menos en el establishment político, de que hay que hacer ese gasoducto, ¿no? Es un horror eso del gasoducto. Realmente cuando se fue el ex ministro Culfas denunciando que estaban amañadas la licitación para la provisión de los caños, lo hizo de una manera tan burda que a la semana tuvo que desdecirse en la justicia. Muchos periodistas y políticos de la oposición se prendieron también como diciendo, bien, al fin, nos gusta fracasar. Esto tenía que salir mal, había corrupción. Después se demostró que no había nada, en fin, sí, es lo que usted dice, es como un gusto por el atraso que hay acá, ¿no? Sí, estamos, parafraseando al revés a Dualde, se acuerda que dice estábamos condenados al éxito. Nosotros estamos condenados al fracaso, pero la culpa no es ni mía ni suya, sino que es de la clase política, la corporación política, que, digamos, lo único que protege son sus derechos adquiridos y es realmente una corporación que retrasa a la Argentina y aplica medidas que realmente está probado y recontraprobado que no funcionan. Y la prueba está que nuestro país es el único país que durante los últimos 10 años no ha crecido su ingreso per cápita, cuando en el mundo el ingreso per cápita ha crecido al 3% anual en los últimos 10 años. O Claro. sea, que la Argentina no solo se ha estancado, sino que ha perdido enormemente posición relativa entre las naciones del mundo. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué es esto? Y esto es porque evidentemente hacemos cosas que están mal, que queremos descubrir la cuadratura del círculo, que Claro. seguimos con los errores y bueno, y la situación actual es patética, ¿no? Digamos, yo no tengo ninguna esperanza de que este cambio, que por ser generoso ha sido muy desprolijo, me refiero a Massa, Sí. no veo posibilidad de que esto se encamine hacia el lugar que debe encaminarse, digamos, ¿no? ¿Qué, Porque
Sí, Cualquier, porque cualquier cambio que se hubiera hecho debiera tener como principio básico un esquema de confianza y de credibilidad de la gente y de eficiencia que la gente que tomara el rumbo. Y si hay algo que no tiene Massa es credibilidad, un hombre que ha, ahora lo llaman pragmático, pero es un oportunista porque realmente ha pasado políticamente por todos los sectores, empezando por la UCD, kirchnerismo, menemismo, dualdismo, etcétera. Por lo tanto tiene un 70% de imagen negativa y está rodeado de un equipo que, con todo respeto, técnicamente no es de lo mejor, y la mejor prueba del problema que tiene es lo patético de la designación de un viceministro profesional, que no hay. Entonces, estamos complicados. ahora, ¿qué le parece a usted que debería hacer, digamos, para salir de todo este Para atolladero? salir de este atolladero hay que recurrir a lo que indican los manuales y lo que indica la experiencia histórica de países que no tienen moneda, como la Argentina, porque en la Argentina obviamente el peso no existe como moneda, porque no existe como instrumento de ahorro, ¿no? De acumulación de riqueza. Entonces, yo creo que acá, más allá de todas las reformas estructurales que hay que hacer, que eso es en el mediano plazo, yo diría que hay que puntualizar los 4 o 5 problemas perentorios que tiene nuestro país, que son la inflación, el déficit fiscal, la escasez de reservas, un tipo de cambio atrasado y una emisión desenfrenada, digamos. Ahora están todos Esos, unidos esos problemas. sí, claro, se exacerban unos a otros, obviamente. Por eso es que hay que atacarlos en forma simultánea y no Ujú. con parches, como lo está haciendo este nuevo equipo, que realmente da la impresión de que no entiende bien el problema y si lo entiende no sabe cómo resolverlo. Porque si estamos de acuerdo que estos son los primeros 5 puntos que hay que atacar, empecemos con la inflación. Bueno, la inflación lo que hay que hacer en este país es disminuir fuertemente la emisión, o sea, la oferta monetaria, ¿no es cierto? Y por otra parte, también tiene que aumentar la demanda de pesos, o sea, que la gente empiece a querer pesos. Claro. Para evitar la emisión tiene que aumentar impuestos o bajar el gasto. Como aumentar impuestos no puede, va a tener que bajar el gasto, pero no como lo está haciendo ahora, diciendo que lo va a solucionar con los subsidios. Los Sí. subsidios es una parte del problema, pero el problema grave que tiene el gasto público es precisamente el gasto del Estado en sí mismo, ¿no es cierto? Porque entonces lo que vamos a ajustar el gasto somos los privados pagando lo que hay que pagar. Pero ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el plan de reducción del gasto público que tiene que ser como mínimo del 20% en términos reales durante el segundo semestre? Estamos hablando solamente de los subsidios y no decimos nada del total de empleados y del gasto en general que se transfiere a las provincias. Y otro tema que hay que atacar simultáneamente es el tipo de cambio atrasado, digamos, ¿no? Y esto Ujú. indefectiblemente requiere una devaluación del peso, requiere eliminar Del todo lo que peso sea cupos. oficial, una devaluación del, Sí, yo claro, diría del más que peso. una devaluación, dejar que el tipo de cambio, hay que ir a un tipo de cambio libre y único, ¿no es cierto? Que flote Mm. y aceptar las consecuencias. Digamos, somos un país pobre, el dólar tendrá que valer lo que tiene que valer, pero no esta galimatía de que me doy un dólar soja, un dólar poroto, un dólar para importar, que es una ventaja, y entonces, de nuevo, hay que parar la emisión, hay que aumentar fuertemente las tasas de interés, hay que recortar fuertemente el gasto público, no solamente los subsidios, sino todo lo que implica los 4,5 millones de empleados públicos que hay en la Argentina, y fundamentalmente hay que dejar flotar, o sea, sacar todo lo que sea retenciones, etcétera, etcétera, dejar que el tipo de cambio flote y llegar a un tipo de cambio libre, único. Evidentemente esto no se puede hacer de un día para otro, pero hay que empezar en forma simultánea con todas estas medidas, porque en el límite, si uno devalúa solamente y no hace todas las demás medidas que tiene que hacer, va a pasar lo que pasó siempre en este país cuando se devaluó como única medida, se pierde en la inflación directamente.
Mm. Entonces, Ahora, mientras ¿no tiene tanto miedo, seguimos con Palma el... Cané? Sí, Han crecido mucho, perdón, los movimientos sociales, ¿no tienen miedo de la respuesta que pueden tener los movimientos sociales que, como sabemos, viven también de los planes, sobre todo, ¿no? claro, obviamente acá hay un tema tremendo, Seferino, que es, yo más que temor a, a la crisis económica, que es indefectible, que va a pasar, yo le tengo más temor a la eventualidad cada vez más cierta de una crisis social, ¿no es cierto? De una reacción del 50% de la gente pobre y el 10% de la gente indigente, ¿no? Que cada vez tiene mayores problemas para comer. Usted me dirá, ¿y entonces cómo recortamos el gasto? Ah, Bueno, se hace gradualmente, obviamente, no voy a dejar en la calle al 50% de la población, pero hay que hacer un plan, ¿no es cierto? Lo que se llama el ah, famoso plan de estabilización y crecimiento. Yo cuando digo que hay que hacer todas esas medidas, no estoy diciendo que hay que hacerlas de un día para otro, ¿no es cierto?, al 100%. Hay que ir marcando el rumbo. Vamos a hacer estas medidas y lo vamos a hacer de esta manera, ¿no es cierto?, dando tiempo a un ah. reacomodamiento del aspecto social, que obviamente es un tema clave, ¿no? Ahora, doctor Palma Cané, yendo a una pregunta puntual, ¿vio la discusión que hay sobre las reservas del Banco Central? Que es Sí. técnica, pero no es tan técnica. El tema de si las autoridades del Banco Central están devorando también los encajes, que es el dinero de los ahorros de la gente que están retenidos en el Banco Central, pero que no le pertenecen al Banco Central. El Banco Central lo Sí. desmiente, pero hay muchos rumores. ¿Usted sabe algo de eso? Yo le diría dos cosas. Primero, que desde el 1 de julio hasta ayer, el Mm. Banco Central, con este criterio de mantener absurdamente anclado el tipo de cambio, perdió 2.100 millones de dólares. 2.100 millones de dólares. Después, lo que se conoce es el monto de reservas brutas, digamos, ¿no? Que es el total que está en el activo. Claro. Pero el pasivo no está muy claro. Si uno hace los números finos, yo diría que hay una cierta posibilidad de que estén tocando los encajes, ¿no? Mm. Con la esperanza de reconstituirlos cuando vengan los 7.000 millones de dólares que promete Massa, entre todas las macanas que dice que va a hacer. Ahora, cuidado, cuidado con esta afirmación que yo digo que no es seguro que esté pasando, porque si esto pasa mañana vamos a tener una corrida bancaria de dólares tremenda, que ya algo está pasando, ¿no? O sea, se han perdido de depósitos de los últimos 45 días, de los Claro. 15.000 millones de dólares privados depositados, se han perdido 1.000. Está Y bien. sigue el Entonces lo goteo. dejamos acá, Palma Cané. Como decía algún periodista, vamos a dejarlo acá, Palma Cané, porque esto es muy delicado, pero es bueno que Así la es. gente vaya sabiendo que hay que prestar atención a este tema, que es un tema, como usted dice, muy crucial. Muchas gracias, doctor Palma Cané. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Bien.